para que nos quede pues toda en grabada la sesión. Listo, entonces les decía que esta parte de la planeación incluye también, ¿cierto? Esos estudios de mercado que se deben hacer, eso sobre todo cuando se van a lanzar nuevos productos pues cuando uno quiere, digamos, empezar a funcionar una empresa, ¿cierto? En cierto lugar, claro, todo eso va dentro de de la fase o el proceso de planeación previo. ¿Listo? Bueno, y vamos entonces en la parte de la organización, ¿cierto? Ya entonces nos había quedado pues aquí como claro el tema de lo que se hace en esta fase de organización, ¿listo? Obviamente pues les decía y les reitero nuevamente que en esta fase de organización pues ya debe existir un trabajo previo que es todo ese trabajo de la planeación, ¿cierto? Para poder, digamos, organizar todo ese plan que se tiene para las organizaciones. Vamos a mirar entonces la tercera función, que es la función de la ejecución. Listo, entonces, yo ya tengo una planeación y ya tengo organizado cómo lo voy a hacer, ¿sí? En la parte de ejecución, entonces yo empiezo a establecer todas esas metodologías o a establecer todas esas técnicas o esas fórmulas o esos conocimientos para poder empezar a poner en marcha cada uno de esos procesos, ¿cierto? Que yo voy a realizar dentro de la organización. Entonces, ¿qué preguntas me debo hacer? ¿Por qué y cómo ejecutan las tareas los miembros del grupo? ¿Sí? Dentro de esa parte de la ejecución, entonces lo que se hace es empezar a realizar o a trabajar cada uno de esos planes que se hicieron y que de acuerdo a un cronograma o una organización que se hizo, pues tienen que empezar a funcionar, ¿cierto? Entonces, en el caso, por ejemplo, que yo les ponía de la planeación de la apertura de un supermercado, ¿sí? La parte de ejecución es donde ya entonces empiezo con el punto de venta listo, con todo el inventario que necesito para operar, con todos los permisos legales, ¿cierto? Con todo el tema de constitución saneado y organizado, pues empiezo ya a funcionar, ¿sí? Y dentro de este proceso de ejecución, entonces resulta que hay una tarea bien importante y es que el proceso de evaluación empieza desde allí, ¿cierto? Desde el mismo momento que empiezan a ejecutarse las tareas, muchachos, en las organizaciones, empieza a ejercerse el control. Porque es que resulta que cuando nosotros hablamos de control, no necesariamente hablamos del control que nos hacen terceros, ¿sí? El control empieza desde cada uno de los funcionarios, cada una de las personas, cuando cada uno de ustedes, por ejemplo, en sus empresas empiezan a realizar sus funciones diarias, ¿sí? Y empiezan a evaluar ese trabajo que van haciendo. Entonces, por ejemplo, los auxiliares contables o los contadores empiezan ahí a ingresar sus facturas a su sistema, a realizar toda su contabilidad y empiezan a analizar y dice, uy, mira que este comprobante me quedó descuadrado, ¿sí? O este estado financiero que yo monté me está quedando malo, tengo un error acá, ¿sí? Todo eso que nosotros hacemos, ese control que nos hacemos a lo que nosotros mismos hacemos, es parte importante del proceso de control en las organizaciones, ¿cierto? Del control interno. Empieza desde cada uno de nosotros, ¿listo? No necesariamente es el control externo que nos hacen, bueno, cuando hablo de externo hablo de otras personas, ¿listo? Así sean dentro de la misma organización. Entonces, desde esta fase empezamos a tener claro o empezamos a analizar el tema del control, ¿listo? Desde la parte en la que empiezan a funcionar todos y cada uno de esos procesos. ¿Cuál es el resultado, muchachos? Liderazgo, ¿cierto? Cuando ya empiezan a entrar en marcha cada uno de estos procesos, empiezan a establecerse los liderazgos, ¿sí? Las personas que van cogiendo como esa mayor experiencia o que tienen esa mayor experticia en el trabajo, empiezan a ejercer unas acciones de liderazgo hacia las demás personas con respecto a los procesos, ¿cierto? A buscar la manera de optimizar los procesos, de optimizar el tiempo, de optimizar los recursos, ¿cierto? Se establecen también la creatividad, las técnicas, ¿cierto? De pronto algunas mejores prácticas para realizar algunos procesos, ¿sí? Que sean más eficientes, más eficaces. El desarrollo de la actividad como tal comercial, ¿sí? O de las actividades, pues, que busque o que tenga por objetivo la entidad. Y recompensas e incentivos, ¿cierto? Las que se van generando de acuerdo a ese trabajo que se va realizando. ¿Listo? Eso respecto a la parte de ejecución. Ahora miremos el tema del control, ¿sí? Que sería como la siguiente de las funciones que tenemos acá. Entonces, están siendo ejecutadas las preguntas que empezamos a hacernos nosotros en esta fase del control. Están siendo ejecutadas las acciones, cuándo, dónde y cómo, de acuerdo con los planes. Entonces, en esta parte del control, muchachos, o esta función del control, lo que busca específicamente es, eh,
Primero, analizar el cumplimiento de los planes realizados, ¿cierto? Buscar el equilibrio entre lo que se planeó y lo que se está haciendo, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo primordial de hacer un seguimiento a las operaciones, ¿cierto? Para que no se nos desvíe en el camino. Cuando a veces de pronto nosotros no trabajamos sobre esos planes que se establecen, pues ocurren cierta cantidad de factores o de elementos que van cambiando los resultados, ¿cierto? Si se cambian los resultados, pues cambian los planes y no necesariamente eso puede ser algo malo, ¿sí? Muchas veces es necesario incluso que se cambien los planes que se tienen para poder obtener mejores resultados, pero desde que todo se haga dentro de los mismos principios de buscar ese objetivo general, ¿cierto? Ese de dar cumplimiento con esa regla o esa meta que se estableció inicialmente, pues todo está bien. Pero los controles son necesarios también porque no necesariamente los planes a veces se cambian para buscar el mismo objetivo, ¿cierto? A veces los planes se cambian para, qué sé yo, cometer ilícitos o a veces se cambian por errores, ¿cierto? Porque las personas cometemos errores en los procesos, entonces ese control es necesario. ¿Listo? ¿Qué resultados se espera cuando se establecen los controles, muchachos? Pues informes, comparaciones entre costos y presupuestos, ¿sí? Y cualquier otra cantidad de insumos. Para mí es muy importante resaltarles acá en esta parte, muchachos, que sobre todo en este tema del control, hay una dinámica bien interesante, muchachos, y eso lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a ver todo el tema de las normas internacionales de auditoría. Y es que lo que nosotros debemos entender es que el rol de los auditores modernos no es ese rol que de pronto se tenía antes de que el auditor es como ese policía que está ahí todo el tiempo mirando dónde se equivocan las personas o mirando qué están haciendo mal los empleados para llamarle la atención, ¿cierto? Ese tema o ese rol de ese auditor como de antaño, como viejito, eso ya está mandado a recoger, ¿cierto? Se supone, o la dinámica que establece este nuevo marco normativo internacional para la auditoría, es que el rol del auditor moderno debe ser una persona que conozca la organización tanto y que conozca tanto ese plan estratégico de la organización que le ayude a cumplirlo y a mitigar y a minimizar esos riesgos que tiene, bueno, o perdón, más que a mitigar y a minimizar, es a detectar esos riesgos que tiene ese plan estratégico que tiene esa empresa a la hora de realizar esas acciones para cumplir esos objetivos que tiene, ¿cierto? O para cumplir ese plan estratégico. Eso es lo que debe hacer un auditor moderno, ¿cierto? Trabajar en pro de la mejora de los procesos, de la mejora continua de los procesos, con el fin de mitigar riesgos, ¿cierto? Riesgos en su operación, riesgos en la realización de sus procesos y sus procedimientos, para que los resultados pues sean óptimos, ¿cierto? Básicamente en eso consiste. Igual, como les digo, lo vamos a ir viendo un poquito más detallado a medida que vamos avanzando. Chicos, abro micrófonos. Preguntas hasta acá, ¿sí? Hasta este tema de las funciones. ¿O nos quedó claro en qué consiste el tema de las funciones administrativas o alguien tiene alguna pregunta? ¿Ninguno? No, profe, yo no. No, ninguno. Listo, compañeros. Vamos entonces a continuar acá. Vamos ya a mirar, entonces, ya analizamos desde el punto de vista de las funciones administrativas. Vamos a analizarlo acá. Vamos a empezar a meternos o a ir llegando como al tema de lo que es el control de la gestión como tal. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el control de gestión? Sí, está compuesto por tres bases o tres elementos principales, como los vemos acá en el mapa conceptual. Entonces, primero, ese control de gestión, ¿sí? Tiene un desglose a través de los niveles, ¿sí? De los niveles del control. Ese control se establece a través de tres subsistemas, ¿sí? Los cuales son el control de la gestión estratégica, ¿sí? De la gestión táctica y de la gestión operacional. ¿Listo? Esos son como tal las tres elementos o características que componen esos niveles del control, ¿cierto? Más adelante los vamos a ir detallando más como tal. El concepto, ¿sí? ¿Cuál es el concepto como tal de lo que es el control de gestión? Velar por el cumplimiento de los objetivos de un sistema, ¿sí? Específico y analizar los componentes de ese sistema, ¿sí?
Y las características de un sistema de gestión, que es como el tercer de los elementos que componen como tal la definición, entonces son la totalidad, el equilibrio, la oportunidad, la eficiencia, la integración, la creatividad y el impulso a la acción, ¿cierto? Básicamente esas son las características o son como las condiciones o los elementos que debe cumplir ese sistema de gestión de la entidad, ¿cierto? Recuerden que cuando hablamos de gestión estamos hablando de todas las acciones que realiza la empresa en pro de el cumplimiento de los objetivos, ¿cierto? Específicos que tiene. Listo. Vamos entonces a empezar a desglosar un poquito cada uno de esos conceptos que tenemos acá, que de pronto suenan un poquito como muy técnicos, pero acá podemos ir empezando como a desglosarlos para entender cada uno. ¿Listo? Entonces, miremoslos, empecemos con el tema de la gestión estratégica, ¿sí? Ese está dentro de esta parte de acá, ¿listo? El tema de la gestión de lo estratégico, Profe, dentro una de los pregunta, niveles de perdón. control. Señor. Esta información que usted nos está dando en este momentico, estas diapositivas, usted nos las coloca en la plataforma para nosotros estudiarlas. Ah, sí, sí, señor, ya están ahí en la plataforma. Ah, listo, Ahí gracias. están ya, yo en la plataforma, en la parte de la sección de esta semana, les cargué estas diapositivas, les cargué un material de lectura, que es con el que vamos a hacer un trabajo ahorita, y les cargué el link para que carguen esa actividad, listo, que ustedes van a hacer ahora. Pero sí, claro, ya están ahí, y este video también queda cargado ahí. Lo que pasa es que de pronto no les aparece mañana mismo, pero en el transcurso de la semana les aparece la sesión del encuentro, listo. Bueno, la gestión estratégica, muchachos, ¿sí? Entonces, ¿qué es gerenciar? Vamos a empezar a analizar dentro de esta gestión estratégica el concepto básico de la gerencia, ¿sí? ¿Qué es gerenciar? Es cumplir las siguientes funciones, ¿sí? Coordinar los recursos internos, representar a la compañía frente a terceros, controlar las metas y los objetivos, ¿listo? Entonces, esa gestión estratégica como tal es ese trabajo que debe realizar la persona que tiene el cargo o la función de gerente dentro de la entidad, ¿cierto? Ese gerente, muchachos, recuerden que siempre, pues, lo que se busca es que sea una persona que tenga la idoneidad para ese cargo por el tema de la responsabilidad que tiene, ¿cierto? Mire que acá de entrada lo representa, cuando hablamos desde el punto de vista de las funciones o las responsabilidades que puede tener un gerente, pues hay muchísimas, habría muchísimas definiciones, ¿cierto? Muchísimas cosas que podríamos plantear. Pero acá lo resumimos en tres términos básicos, ¿cierto? Que es, digamos, como lo más importante o lo más relevante, o que, mejor dicho, encierra como tal toda esa otra cantidad de funciones y de responsabilidades que tiene un gerente dentro de una organización. Entonces, coordinar los recursos internos. Recuerden que cuando hablamos de los recursos, entonces hablamos de los recursos económicos, de los recursos humanos, ¿cierto? Del talento humano. Hablamos de la capacidad de producción, ¿sí? Hablamos de los recursos tecnológicos, de la capacidad de los flujos de efectivo, ¿cierto? Todos esos recursos, todo eso con lo que la empresa cuenta, pues tiene que tener o tiene que haber una persona que esté en capacidad de gestionar cada uno de esos recursos, ¿cierto? De coordinarlos con el fin específico de que todo se use como se tenga que usar, de que todos estén alineados a un mismo objetivo y de que todo pueda funcionar, ¿cierto? Representar a la compañía frente a terceros, pues el gerente es, digamos, la persona que da siempre como la cara o que representa, es la representación física de una persona, de esa empresa en una sola persona, ¿cierto? Frente a terceros. Cuando hablamos de terceros hablamos del Estado, de la Dirección de Impuestos, de otras empresas, ¿cierto? De todos los organismos institucionales que puedan tener incidencia directa o indirecta con la organización. Y controlar las metas y objetivos. Yo diría que adicionaría acá que no solo controlar las metas y objetivos, sino también establecerlas, ¿cierto? Conocer la empresa y poder establecer también esas metas y esos objetivos de dónde estoy y hacia dónde quiero llegar. Todo enmarcado en qué? En un principio básico de la eficacia, ¿cierto? ¿Y qué es la eficacia? La eficacia es igual a los resultados, ¿cierto? Y la gerencia o ese gerente o esa función se mide por el cumplimiento de los objetivos, ¿cierto? No solo por los medios que se utilizan. Entonces,
cuando hay un dicho en el argot popular que dice que el fin justifica los medios, ¿cierto? Miren que acá está esta definición de la eficiencia o sí, de la eficiencia, que es igual a la consecución de los resultados, nos tumba un poquito esa definición, ¿cierto? Acá dice que la gerencia se mide por el cumplimiento de los objetivos y no solo por los medios utilizados. Entonces, los medios son importantes, pero pues hay que mirar más los objetivos como tal, el cumplimiento y los resultados que se obtienen a través de eso, ¿cierto? Bueno, miremos acá. Cuando hablamos entonces de eficacia, a veces tendemos a comparar esos dos términos, de eficiencia y eficacia, y creemos que de pronto los dos tienen como un mismo significado, ¿cierto? Entonces, ya tenemos claro que la eficiencia nos habla de los resultados. Y miremos la eficacia, alcanzar el objetivo sin importar tanto los medios ni los procedimientos, ¿sí? Entonces, los medios utilizados, acá nos habla de los medios utilizados y acá nos habla de los métodos y los procedimientos. Acá está como mal la palabra. Hablamos de los métodos. Entonces, los resultados son importantes, pero la eficiencia en la eficacia, en la utilización de los recursos, tiene una incidencia directa con el resultado que se obtiene, ¿cierto? Muchas veces, muchachos, las organizaciones tienden a medirse por el nivel de ingresos que generan, por ejemplo. Pero resulta que uno podría decir, listo, la empresa obtuvo en el año ingresos brutos por 10.000 millones de pesos, pero dentro de ese estado de resultados se analiza que de esos 10.000 millones de pesos, 9.500 millones se fueron en gastos, ¿cierto? O en costos de funcionamiento. Entonces uno dice, bueno, puede que el resultado haya sido eficaz, ¿cierto? Se obtuvo buenos ingresos, pero no hubo o no se utilizaron los recursos o los métodos o los medios de una manera adecuada, ¿cierto? Porque con ese nivel de ingresos pudo haberse obtenido una mayor utilidad si se hubieran gestionado mejor esos recursos para cumplirlos, ¿cierto? Entonces, mire que acá cuando hablamos, muchachos, del tema de los... Cuando hablamos del tema de la gestión estratégica, ¿sí? Esa es una función directa del gerente, ¿listo? De la parte de la gerencia. El manejo de esos recursos, ¿sí? Para poder cumplir con la eficiencia y la eficacia dentro de la organización, ¿cierto? Entonces, administrar consiste en gobernar, dirigir, ordenar, disponer o organizar cada uno de esos medios o de esos recursos o de esos elementos o de esos métodos para obtener esos resultados, ¿cierto? Me vuelve. Listo. ¿Qué es la administración entonces, muchachos? Administrar no es necesariamente lo mismo que gerenciar, ¿cierto? Entonces es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales. Esto es una definición que nos hace este autor, ¿sí? Chavenato, en una publicación del año 2004. Acá hay otra definición que nos dice que administración es la coordinación de las actividades de trabajo de modo que se realicen de forma eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas, ¿sí? Otra definición nos dice que es un proceso de estructurar y utilizar un conjunto de recursos orientados hacia el logro de las metas para llevar a cabo las tareas en un entorno organizacional, ¿sí? Son otras definiciones que nos salían o nos dan, pues como, nos ayudan como a entender el contexto como tal del proceso administrativo, ¿cierto? De lo que es el proceso administrativo dentro de las organizaciones. Listo. La administración entonces estructura y organiza el trabajo, los procesos, ¿sí? Los procesos informativos, los procesos de registro de las operaciones. Recuerden, muchachos, que es obligatorio en una entidad el proceso, el adecuado, perdón, proceso de registro de las operaciones. Todas las empresas tienen que tener un adecuado manejo de la información para poder gestionar todos sus recursos a través de el conocimiento de lo que ha pasado, ¿cierto? A veces conocer ese comportamiento, tener claridad sobre la información de los acontecimientos de otros años, pues nos da claridad acerca de lo que hay que hacer en el futuro, ¿cierto? Para las organizaciones. Procesos productivos, los procesos comerciales, ¿cierto?
Entonces nos dice como tal que la administración, la esencia de la administración es el orden interno. ¿Listo? Una empresa, muchachos, que es desordenada o que no tiene unos procesos bien establecidos y bien estructurados, pues tiende a desaparecer, ¿cierto? A veces uno ve, por ejemplo, sobre todo en estas ciudades pequeñas, que la gente tiende a emprender muchos negocios, ¿sí? Pero a los 2, 3 años empiezan como a desaparecer y es por ese tema, ¿sí? Por la organización. Y es que resulta que a veces nosotros entendemos o pensamos que organizar y que establecer procesos es entonces empezar a generar una cantidad de documentos y a guardarlos en el computador en el que dice cuáles son los procesos y los procedimientos y lo que se debe seguir. Pero ¿de qué sirve tener algo estructurado o tener algo ahí muy, muy bonito, muy bien documentado en un papel cuando no se cumple a cabalidad, ¿cierto? Entonces, el control o ese tema de la auditoría que se hace a esa gestión, pues lo que busca es eso, ¿cierto? Mirar el cumplimiento de cada una de esas cosas que están establecidas o que están documentadas o que están proyectadas dentro de esa organización para que cumpla de manera idónea todo ese proceso administrativo, ¿cierto? ¿Con el fin de qué? Pues de generar crecimiento, de generar utilidades, ¿cierto? Para la entidad. Acá miramos entonces el término de la eficiencia, ¿sí? Ya miramos el de la eficacia. Entonces los resultados de la administración se miden por la eficiencia, ¿sí? ¿Qué tan eficiente es? Entonces la eficiencia es el cabal cumplimiento de los procedimientos y las reglas establecidas, así como la correcta utilización de los recursos. Entonces ya es un poquito pues como redundante, ya creo que lo teníamos claro como en lo que hemos hablado. Listo, acá tenemos entonces unas connotaciones o unos criterios, muchachos, de lo que es administrar y lo que es gerenciar, ¿cierto? De acuerdo a unos enfoques específicos. Entonces, por ejemplo, miremoslo desde el punto de vista del enfoque de cultura organizacional, ¿sí? La administración lo que busca o lo que establece es la disciplina y los reglamentos, ¿cierto? La gerencia, ¿qué hace? Crea el clima de convivencia e innovación, ¿cierto? Entonces la administración es un poquito más disciplinar, más del reglamento, más de la documentación, más de la estructura como tal, ¿cierto? Pero es responsabilidad de la gerencia crear ese clima de convivencia, crear esa cultura dentro de la organización del cumplimiento de los reglamentos, de que todo se haga de manera eficiente, de que se busque innovar en cada uno de esos procesos, ¿cierto? De establecer como ya los mecanismos o los métodos para dar cumplimiento a esa parte disciplinaria y reglamentaria, ¿cierto? Por eso es que este ejercicio de la gerencia es un poquito más humano, más de trabajo, más de estar ahí presente, ¿cierto? Como tal. La estrategia, ¿sí? La estrategia desde el punto de vista del enfoque de la estrategia. Entonces, la administración del día a día, ¿sí? O sea, nos da todas las tácticas o las pautas para poder hacer ese trabajo diario, ¿cierto? Como el establecimiento de todos esos planes, de lo que se va a hacer y nos da como una directriz, un norte hacia dónde se debe enfocar el trabajo. La gerencia es de permanencia, ¿cierto? O sea, es absoluta, es de todo el tiempo, de cada minuto, de cada segundo de la organización debe estar allí presente ese proceso gerencial, ¿cierto? Mirando o velando por el cumplimiento de todas esas tácticas que se establecen. Desde el punto de vista de la estructura, ¿sí? Acá obviamente pues estamos hablando de la estructura organizacional en las empresas. Entonces la administración nos habla de todo lo que es la estructura jerárquica y regida por las funciones, ¿sí? Por las funciones que tiene cada uno. Entonces establece los mecanismos o las funciones de acuerdo a unos roles. Entonces, por ejemplo, tiene unas áreas en las que tiene un coordinador, ¿sí? Y debajo de ese coordinador entonces está un líder y debajo de ese líder entonces ya está el operario o el auxiliar, ¿cierto? Listo. Y establece pues como toda esa jerarquía de la estructura de la empresa. La gerencia lo que tiene que hacer o la función específica, el enfoque que le tiene que dar a esta parte de la estructura, dice que es plana y flexible por procesos, ¿cierto? Inherente a sea cual sea el cargo, a sea cual sea la jerarquía, la función, el puesto de trabajo, lo que busca es que siempre se haga el trabajo de una manera idónea, ¿cierto? Cuando habla de que sea plana, pues
está hablando específicamente a eso, a que haya idoneidad, ¿cierto? Imparcialidad en el tema de la exigencia de los cumplimientos de las funciones, de los objetivos, ¿cierto? De toda esa jerarquía que está constituida o establecida. Y flexible por los procesos. ¿Por qué habla de flexibilidad en los procesos? Porque la gerencia, al ser ese ejercicio que está ahí estático, que está ahí todo el tiempo acompañando las funciones de la organización, pues tiene que velar por la optimización de esos procesos, ¿sí? De que esos procesos que están establecidos en la empresa no sean no generen otros reprocesos o no generen demoras en los tiempos o que no genere traumatismos para ninguno de los recursos de la empresa, ¿cierto? Entonces tiene que ser un proceso de acompañamiento permanente para poder establecer cambios, ¿sí? Dentro de cada uno de esos procesos que se requieren. De acuerdo al estilo, ¿sí? Autocrático y participativo, ¿sí? Entonces este es dentro del ejercicio de la administración y la gerencia, pues acá digamos que si no hay como una diferencia muy significativa, básicamente lo que buscan los dos es establecer como esa directriz clara hacia dónde va a ir la organización y hacia lo que necesita. Respecto a la toma de decisiones, entonces la administración toma decisiones que son más operativas, ¿sí? Más de lo que se debe hacer, más de las funciones propias, de esa parte como del trabajo como tal. Y em, la gerencia, sus funciones o sus tomas de decisiones tienen que estar enfocadas más hacia la estrategia, ¿cierto? Hacia esa visión que se tiene de futuro de la empresa y hacia dónde se quiere llevar y de qué manera se va a trabajar, ¿sí? Respecto a los recursos físicos, entonces pues debe de velar por la disponibilidad, inmediatez, el mantenimiento, ¿sí? La consecución, el buen uso de todos esos recursos. La gerencia acá, pues digamos que la función es muy similar. Respecto a los recursos financieros, entonces la administración es un proceso que debe trabajar más con los ingresos disponibles actualmente, ¿sí? Para mirar de qué manera se invierten o se utilizan para poder generar unos nuevos. Y la gerencia tiene que velar por esos flujos de caja, ¿cierto? Por esos proyectados. Entonces, con toda esta proyección, de acuerdo al plan estratégico que se tiene, pues se tiene que garantizar o generar unos recursos que estén disponibles en el momento que se quiera empezar a trabajar con ellos, ¿cierto? Ese, digamos, es como la diferencia en lo que radica. El ejercicio de la gerencia tiene que ser un ejercicio que esté enfocado más en la generación rápida y directa de esos flujos de caja que se proyectan. ¿Listo? Y respecto a la gestión humana, pues el manejo del personal en el tema administrativo es un manejo, pues, como más de reglamento, de establecimiento de procesos, de procedimientos, ¿cierto? Y en la gerencia es más desde el desarrollo de esas habilidades como tal de la persona, de buscar esas habilidades, esas capacidades que tenga cada persona para realizar un trabajo, ¿cierto? Y obviamente pues acompañado de ciertos conocimientos técnicos que debe tener, de acuerdo a su profesión. Listo, muchachos. Entonces acá, respecto a la gestión estratégica, acá pues básicamente lo que hace es como desglosarnos un poquito el término, ¿cierto? Nos dice que la gestión es la acción o trámite que junto con otros se lleva a cabo para conseguir o resolver una cosa. Ya sabemos pues que eso está ligado directamente al tema de administrar, de gestionar, de trabajar, ¿sí? Acá tenemos otras definiciones. Gestionar hace referencia a la acción y al efecto de gestionar o administrar, ¿sí? Con todas esas definiciones que vimos de administración y de gerencia, pues tenemos claro que todo eso tiene una relación directa con el tema de gestión, ¿cierto? Los administradores y los gerentes, de acuerdo a unos enfoques que en algunos casos son diferentes, como tal su función principal de los dos, englosados a los dos, es la gestión, ¿cierto? En las organizaciones. Listo, acá tenemos pues todo esto son como otras definiciones acerca de la gerencia estratégica que yo les planteo ahí por si ustedes quieren ir como desarrollando un poquito más el tema desde el punto de vista metodológico. Listo. Acá nos dice entonces que la gestión estratégica puede ser vista como el arte y o la ciencia de anticipar, ¿sí? Y gerenciar y administrar participativamente el cambio con el propósito de crear permanentes
permanentemente estrategias que permitan garantizar el futuro del negocio. Entonces les decía y veíamos, aparte perdón, en el cuadrito que hicimos de las diferencias, el tema de el establecimiento de estrategias, ¿cierto? De conocer ese plan estratégico de las organizaciones. Miren que acá eso va muy ligado con esta parte de anticipar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no quiere decir pues que un gerente tenga que ser una persona que pueda ver el futuro, que tenga que ser un vidente, nada de eso. Simplemente que dentro de esa parte del establecimiento de las estrategias de las organizaciones, la persona que lidera una organización tiene que estar en capacidad de poderla proyectar a futuro, ¿cierto? De poder decir, vea, yo quiero que esta empresa en el futuro haga estas funciones o llegue a estos sectores o comercialice tales productos o tenga tantas líneas de producto en el mercado, ¿sí? Esa capacidad de crear estrategias es lo que le genera el crecimiento a las organizaciones, ¿sí? Uno ve muchas veces, muchachos, en el mercado, por ejemplo, empresas que llevan muchos años, pero uno durante todos los años o toda la vida las conoce ahí, igualitas, en el mismo local, vendiendo los mismos productos, atendido por la misma gente, ¿cierto? Son empresas que de pronto a veces no van generando como ese crecimiento, como ese que deberían generar todas las empresas con el tiempo, ¿cierto? Y es porque, pues precisamente por eso, ¿cierto? Por de pronto la poca capacidad o la poca gestión que se hace del establecimiento de estrategias que ayuden a generar crecimiento en las organizaciones, ¿sí? Entonces la gestión estratégica como tal lo que busca es eso, ¿sí? Que la persona que lidera esa empresa o la persona o las personas que lideran esa empresa o que están encargadas de ejercer ese tipo de función en las organizaciones, pues estén en capacidad de eso, de proyectar la organización a futuro, de crear elementos, de crear políticas, de crear metas, de crear estrategias que le permitan generar a esas organizaciones ese crecimiento que necesita y que debe tener con el tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se realiza acá como para ya ir terminando? Yo creo que acá se nos va a volver a cerrar, muchachos, entonces si algo abrimos nuevamente otra salita, así como hicimos ahora, para que redondeemos y no alcanzamos, ¿listo? Porque nos quedan como 5 minutos. Entonces, ¿cómo se hace una formulación estratégica dentro de una organización? ¿Sí? Lo primero es que debemos establecer un objetivo. Ese objetivo que nos dice qué queremos conseguir, ¿cierto? En el objetivo lo que hacemos nosotros es decir qué es lo que queremos conseguir. De ese objetivo entonces se desprende una estrategia y esa estrategia nos dice cómo vas a conseguir ese objetivo, ¿cierto? La estrategia entonces es la forma o el método de cómo vamos a conseguir ese objetivo que nos planteamos. Después de eso, cuando ya tengo entonces esa estrategia, establezco una meta, ¿sí? Entonces digo, listo, ¿cómo la meta me dice? ¿Cómo voy a medir esa estrategia? ¿Y qué indicadores voy a construir para medirla? ¿Cierto? Luego entonces tenemos que plantearnos una táctica, ¿sí? En esa táctica decimos qué acciones concretas y puntuales vamos a desarrollar en el día a día. Entonces en la táctica es donde yo establezco los cronogramas de trabajo o establezco los planes diarios para poder empezar a darle cumplimiento a esas metas que básicamente lo que va a hacer, a esa estrategia, ¿sí? Que voy a medir a través de las metas para poder empezar a cumplir el plan estratégico de la organización, ¿cierto? Los procesos de actividades, después de que ya tengo las tácticas, entonces establezco los procesos y las actividades propias que voy a realizar, ¿cierto? Ya tengo unos cronogramas de trabajo, ya tengo unas acciones concretas y puntuales que voy a empezar a realizar, entonces en los procesos de actividades empiezo a establecer funciones, a establecer responsables, a establecer métodos de trabajo, recursos, ¿cierto? Para trabajar. Y las políticas, entonces acá, digamos, las plantea como en un último plano, pero digamos, muchachos, que las políticas es algo que debe estar desde el inicio, ¿cierto? Desde el mismo momento que se crea la estrategia, yo debo tener claros unas políticas que son unos lineamientos que me establece unos parámetros generales para poder realizar todas esas funciones que voy a realizar en pro del cumplimiento de la estrategia, ¿cierto? Entonces, esas acciones que se van a desarrollar para contribuir al cumplimiento de las metas. Toda esa serie de lineamientos, de reglas, donde establezco como todas las reglas del juego para el trabajo. ¿Listo? Esa es la forma como realizamos digamos la estructura que debe tener una formulación estratégica, ¿cierto?
Entonces, por ejemplo, si ustedes llegan a analizar algún plan estratégico de alguna empresa, ustedes van a encontrar que todos esos planes estratégicos tienen que cumplir con cada uno de estos parámetros, ¿cierto? Tiene que tener establecidos cada uno de estos criterios para poder, digamos, como ser claros y tener muy bien establecido y estructurado todo lo que se necesita para generar ese crecimiento en esa organización, ¿cierto? Entonces, esa formulación estratégica es ese proceso que nos conduce, ¿cierto?, a toda esa fijación de la misión de la organización para establecer debilidades, fortalezas, oportunidades, amenazas, ¿sí? Todo eso, todos esos criterios, nosotros los establecemos a través de ese plan estratégico, ¿listo? De esa formulación de las estrategias. La formulación de la estrategia requiere de 3 actividades que son fundamentales, ¿sí? Muchachos, acá ya casito, ya dentro de nada se nos va a cerrar, entonces recuerden que volvemos a entrar. Listo, ya nos falta muy poquito, entonces ya yo creo que en la otra nos vamos a demorar menos. Entonces, la formulación de las estrategias, ¿sí? Requiere 3 actividades fundamentales que se tienen que hacer previos a la realización de toda esa formulación de las estrategias. Entonces, primero, la investigación interna y externa, ¿sí? ¿Se acuerdan entonces ese ejemplo que yo les di al inicio, que yo voy a constituir, por ejemplo, un supermercado, ¿sí? Entonces, para yo poder tener un plan estratégico claro, armar un plan estratégico